Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la reflexión serena. Hoy, en Sueña Historia, te guiaré por un viaje distinto, el de un emperador que fue más filósofo que conquistador, más hombre de pensamiento que de espada. En un mundo donde Roma parecía invencible, Marco Aurelio enfrentó no solo a ejércitos bárbaros y plagas devastadoras, sino también las batallas silenciosas de la mente y del alma. Desde su infancia marcada por la filosofía hasta sus últimos días en las fronteras del Danubio, su vida fue la prueba de que incluso en medio del poder absoluto se puede elegir la virtud sobre la gloria, la razón sobre la ambición. Si lo que buscas es calma, historia y reflexión, este relato es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida del último de los 5 buenos emperadores, el autor de las Meditaciones, el hombre que convirtió el trono más poderoso del mundo en un ejercicio de disciplina interior. Aquí encontrarás un relato profundo y sereno, sin adornos innecesarios, pero cargado de verdad histórica y de asombro. Porque Marco Aurelio no nos dejó solo un imperio, nos dejó un espejo en el que todavía podemos mirarnos. Acompáñame en este camino entre la guerra y la filosofía, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios del tiempo y la sabiduría de los antiguos. Capítulo 1. El niño de oro. Desde la cuna, el destino le susurraba que no sería un hombre común, sino la conciencia de un imperio. En una época de oro para Roma, bajo el reinado de emperadores que priorizaban la paz y la prosperidad, nació en el seno de una distinguida familia patricia un niño que parecía destinado a ser algo más que un simple ciudadano. Su nombre de nacimiento, Marcus Annius Verus, no evocaba de inmediato la grandeza imperial, pero su linaje y las circunstancias de su juventud lo colocarían inexorablemente en la senda del poder y la filosofía. Era el 26 de abril del año 121 después de Cristo, y el sol brillaba con especial intensidad sobre una Roma que disfrutaba del apogeo de su influencia. La ciudad, una metrópolis vibrante de mármol y ambición, era el centro del mundo conocido, y en sus calles empedradas, entre los ecos de los oradores del foro y el fragor de los mercados, crecía el futuro emperador filósofo. Su familia, de ascendencia hispana, estaba bien conectada con la élite romana. Su abuelo paterno, también Marco Annio Vero, había sido cónsul 3 veces y prefecto de la ciudad. Su tía, Faustina la Mayor, era la esposa de Antonino Pío, el emperador reinante, un hombre de profunda bondad y sensatez. Desde muy temprana edad, la precocidad de Marco Annius Verus fue evidente. Poseía una inteligencia aguda, una curiosidad insaciable y un carácter reflexivo que lo distinguía de otros niños de su edad. No era un niño dado a los juegos bulliciosos o a las travesuras, prefería el estudio, la meditación y las conversaciones profundas. Sus tutores, hombres sabios de Grecia y Roma, reconocieron en él un espíritu excepcional. La vida de este niño de oro dio un giro fundamental cuando tenía apenas 17 años. Su padre biológico había fallecido cuando Marco era muy joven, y su educación quedó en manos de su abuelo y su madre, Domitia Lucilla. Sin embargo, en el año 138 después de Cristo, el emperador Adriano, en sus últimos días, eligió a Antonino Pío como su sucesor. A su vez, Adriano estipuló que Antonino Pío debía adoptar a 2 jóvenes prometedores para asegurar la línea de sucesión, a Lucio Ceionio Cómodo, quien más tarde sería conocido como Lucio Vero, y a Marco Annius Verus. Este acto de adopción no fue una mera formalidad legal, fue una declaración divina para el joven Marco, un trazado ineludible de su destino. Pasó a ser Marcus Aelius Aurelius Verus, y se convirtió en el nieto adoptivo del emperador, el segundo en la línea de sucesión. El muchacho, que hasta entonces había cultivado el intelecto y el espíritu, se encontró de repente inmerso en la compleja y peligrosa danza de la corte imperial. La educación de Marco, ya de por sí rigurosa, se intensificó bajo la guía de su nuevo padre adoptivo, Antonino Pío. El emperador, un hombre de profunda moralidad y una admiración genuina por la filosofía, inculcó en Marco los principios del estoicismo, una escuela de pensamiento que abogaba por la virtud, la razón y la aceptación serena del destino. Tutores de la talla de Herodes Ático, el famoso sofista griego, y Frontón, un elocuente orador latino, moldearon su mente. Aprendió retórica, derecho, historia,
poesía y, sobre todo, filosofía. Leía a los grandes pensadores griegos, desde Platón hasta Epicteto, y se sumergía en las obras de los estoicos, quienes predicaban que la felicidad se encuentra en vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Su fascinación por Epicteto, un esclavo convertido en filósofo, fue particularmente profunda. De sus enseñanzas, Marco extrajo la idea fundamental de que el control solo reside en nuestras propias percepciones y acciones, no en los eventos externos. Esta máxima se convertiría en la brújula moral de su vida. Entendió que el poder, aunque inevitable para él, no era un privilegio para la ostentación o el placer, sino una pesada responsabilidad, un deber sagrado hacia el vasto imperio romano y sus millones de habitantes. A pesar de su posición privilegiada, Marco Annius Verus cultivó una vida de austeridad y disciplina que contrastaba con la opulencia de la corte. Dormía en el suelo, vestía ropa sencilla y se sometía a ayunos y ejercicios físicos. Desde su adolescencia, se interesó por la filosofía y comenzó a practicar la autarquía, la autosuficiencia moral, y la apateia, la ausencia de pasiones perturbadoras. Su figura no era la de un joven hedonista, sino la de un asceta en formación, un alma antigua en un cuerpo joven. Antonino Pío no solo fue su padre adoptivo, sino su mentor espiritual. El emperador le enseñó la importancia de la paciencia, la moderación y la justicia. Lo preparó meticulosamente para el papel que le esperaba, no solo instruyéndolo en las artes de gobernar, sino, más importante aún, en el arte de ser un buen hombre. Marco asistía a las reuniones del Senado, observaba la administración del imperio y participaba en las deliberaciones, absorbiendo cada lección con la seriedad que lo caracterizaba. Así, en medio de la prosperidad del imperio romano y bajo la atenta mirada de un emperador benevolente, el joven Marco Annius Verus, el niño de oro, se transformaba. No era solo el heredero de una dinastía, sino el heredero de una filosofía. Su destino no era solo el de empuñar el cetro de Roma, sino el de encarnar su conciencia, de ser el faro moral en un mundo de sombras y luces. Desde la cuna, el susurro del destino se había vuelto una clara voz, preparándolo para ser no solo un emperador, sino un filósofo en el trono, una figura única en la historia. Su viaje apenas comenzaba, pero las bases de su grandeza ya estaban firmemente establecidas. Capítulo 2. El aprendiz de sabiduría. Mientras otros soñaban con coronas, él soñaba con la virtud. La educación de Marco Aurelio no fue la de un príncipe destinado al poder, sino la de un filósofo en formación. Su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, no solo le abrió las puertas del palacio imperial, sino que le proporcionó una serie de tutores de élite, los hombres más brillantes de su tiempo. La meta no era simplemente prepararlo para gobernar, sino moldear su carácter, templar su alma y, en palabras del propio Marco, enseñarle a vivir. Este periodo de su vida, una década de intensa formación, fue la fragua donde se forjó el futuro emperador. Su tutor más influyente en la retórica fue Marco Cornelio Frontón, un eminente orador latino, admirado por su elocuencia y su estilo purista. Frontón no era un estoico, pero su relación con Marco Aurelio fue de profunda admiración y afecto mutuo, como lo demuestran las cartas que se conservan entre ambos. Frontón instaba a Marco a perfeccionar su estilo literario, a buscar la belleza en las palabras. Sin embargo, Marco, aunque respetaba a su maestro, se sentía más atraído por la verdad desnuda de la filosofía que por los adornos de la retórica. En sus cartas, a menudo se disculpaba por su prosa sencilla, reconociendo que su corazón estaba en la búsqueda de la sabiduría, no en la de las frases bellas. Esta correspondencia nos revela a un joven que, a pesar de su posición, luchaba por encontrar su propia voz, una voz que no sería la del orador, sino la del pensador. Pero fue la filosofía griega la que realmente capturó su imaginación. Sus principales tutores en esta área fueron Sexto de Queronea, un filósofo estoico que descendía de Plutarco, y Junio Rústico, otro estoico de gran influencia. Rústico le presentó los discursos de Epicteto, el filósofo esclavo. La historia de Epicteto, un hombre que había alcanzado la libertad a través de su mente, que predicaba que la única cosa que realmente podíamos controlar eran nuestras propias ideas y juicios,
resonó profundamente en el joven Marco. La idea de que el verdadero poder no reside en un trono o en un ejército, sino en la fortaleza interior, se convirtió en una revelación para él. En un mundo de opulencia, intriga y traición, las enseñanzas de Epicteto le ofrecieron un refugio inexpugnable, un castillo mental que nada ni nadie podía derribar. Marco Aurelio no solo estudiaba la filosofía, la vivía. Adoptó una vida austera, que a veces alarmaba a su familia y a la corte. Se unió a los Aliares, una fraternidad de sacerdotes que celebraban ritos ancestrales, y cultivó un interés profundo por la religión y las tradiciones de Roma. Dormía en una cama dura, comía con moderación y se vestía de forma sencilla. Su dieta era frugal y sus hábitos, disciplinados. Evitaba los placeres y la ostentación que rodeaban la vida de la realeza. Esta disciplina, que a muchos les parecía un castigo, para él era una forma de entrenamiento, una manera de preparar su cuerpo y su mente para las inevitables adversidades de la vida. Sabía que un día tendría que enfrentar la guerra, la enfermedad, el luto y las presiones del poder, y su única armadura sería su fortaleza interior. El emperador Antonino Pío, que veía en él a un hombre de una bondad y una sabiduría inusuales, lo preparó metódicamente para el trono. Le enseñó a gobernar con prudencia y a juzgar con equidad. Bajo su tutela, Marco aprendió a navegar por las complejidades del Senado, a entender las necesidades del vasto imperio y a tomar decisiones con paciencia y reflexión. Antonino lo nombró cónsul 2 veces y lo asoció en la administración del imperio, dándole experiencia práctica en el ejercicio del poder. Marco Aurelio no deseaba ser emperador. A lo largo de su vida, se refirió al poder como una pesada carga, un deber que le impedía dedicarse a su verdadera pasión, la filosofía. Para él, el poder era un sacrificio, una entrega total de su vida personal al servicio de un bien mayor. A diferencia de los emperadores que lo precedieron, no ambicionaba la gloria o la riqueza. Su única ambición era la virtud. Quería ser un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que viviera en armonía con la razón. El joven aprendiz de sabiduría no solo se formaba intelectualmente, se forjaba como un ser humano. Aprendió a controlar sus emociones, a no dejarse llevar por la ira o el miedo, a aceptar lo que el destino le deparara. A medida que Antonino Pío envejecía, el peso de la corona se hacía cada vez más inminente. Marco Aurelio, el joven que había soñado con la virtud, se preparaba para ser el hombre que la encarnaría en el trono más poderoso del mundo. Su educación había sido una preparación no para gobernar un imperio, sino para ser el último gran emperador de la paz romana, y su filosofía, el único legado que realmente importaría. El aprendiz de sabiduría estaba listo para convertirse en el emperador filósofo. Capítulo 3. El emperador reacio. El filósofo fue obligado a empuñar la púrpura, y Roma cambió para siempre. La muerte de Antonino Pío en el año 161 después de Cristo marcó el final de la Pax Romana y el comienzo de la era de Marco Aurelio. Aunque Antonino había vivido una vida larga y próspera, su partida fue un golpe devastador para Marco, no solo por la pérdida de un padre, sino por la pesada carga que de repente se cernía sobre sus hombros. La corona, que para muchos era la cima de la ambición, para él era un yugo, un deber que le arrebataba su tiempo y su verdadera vocación, la filosofía. Al contrario que otros aspirantes al trono, Marco no sintió júbilo, sino una abrumadora sensación de responsabilidad. Un evento sin precedentes en la historia romana ocurrió en el momento de su ascenso. Aunque el Senado le ofreció el poder supremo a Marco Aurelio en solitario, él se negó a aceptarlo. Insistió en compartir el trono con su hermano adoptivo, Lucio Vero. La regencia no era algo nuevo en la historia de Roma, pero la idea de un emperador voluntariamente cediendo una parte de su poder era algo inaudito. Este acto, una muestra de lealtad y humildad, sentó un precedente y definió el carácter de su reinado. Para Marco, el poder no era un juego de suma cero, sino una responsabilidad compartida, y su decisión de empoderar a Lucio Vero fue un reflejo de su creencia en la cooperación y el deber. Lucio Vero era el opuesto a Marco, carismático, aficionado a los placeres y menos inclinado a la disciplina estoica, pero Marco lo honró,
lo nombró Augusto y le dio la misma autoridad en la administración del imperio. El inicio de su reinado estuvo marcado por la calma, pero fue una calma engañosa. Casi de inmediato, el vasto imperio comenzó a resquebrajarse en sus bordes. En el este, el imperio parto, un antiguo rival de Roma, invadió las provincias orientales y derrotó a un ejército romano en Capadocia. La guerra en la frontera parta, aunque inevitable, fue la primera gran prueba para el emperador Reacio. Marco Aurelio, el hombre de paz, se vio obligado a convertirse en el comandante en jefe. Envió a Lucio Vero, su CEO emperador, a dirigir las fuerzas en Oriente, mientras él permanecía en Roma para gestionar la diplomacia, la economía y la logística de la guerra. La campaña oriental fue un éxito. Las fuerzas romanas, bajo el mando de Lucio Vero y sus hábiles generales, reconquistaron los territorios perdidos, saquearon la capital parta, Ctesifonte, y restauraron el prestigio de Roma. Lucio Vero regresó a Roma con un triunfo, celebrando una victoria que Marco Aurelio, en su humildad, le cedió por completo. Pero la victoria trajo consigo una sombra. Las legiones que regresaban de Oriente no solo traían el botín de guerra, sino también una plaga devastadora, la peste antonina. La enfermedad, una variante de la viruela, se extendió por todo el imperio a un ritmo aterrador. Las ciudades se vaciaron, los campos de cultivo quedaron sin mano de obra y el ejército, la columna vertebral del imperio, se vio diezmado por la enfermedad. Esta epidemia, que duró décadas, se convertiría en una de las pruebas más grandes y dolorosas del reinado de Marco Aurelio, un azote invisible que pondría a prueba no solo su capacidad como gobernante, sino también su filosofía de vida. En medio de la guerra en Oriente y la plaga en casa, la atención de Marco Aurelio se centró en la administración del imperio. El filósofo en el trono gobernó con una mezcla de compasión y pragmatismo. Promulgó leyes para proteger a los esclavos y a los huérfanos, reformó el sistema judicial para hacerlo más justo y trabajó para aliviar la carga de los más pobres. Su gobierno fue un reflejo de su filosofía. La justicia, la piedad y la bondad eran los pilares de su poder. A pesar de los desafíos, la prosperidad continuó en gran parte del imperio, un testamento a la estabilidad que Antonino Pío había construido y que Marco Aurelio se esforzaba por mantener. Mientras tanto, en la frontera del Danubio, las tribus germánicas, los cuados y los marcomanos, vieron en la guerra en Oriente y la plaga una oportunidad para invadir. Las tribus cruzaron el río y se adentraron en territorio romano, llegando incluso a asediar ciudades en el norte de Italia. El hombre de paz, el filósofo, se vio obligado a tomar las riendas de la guerra. A pesar de no desear el trono, Marco Aurelio lo aceptó con la resignación de un estoico. Comprendió que su destino no era el de un filósofo en la Torre de Marfil, sino el de un guardián, un pastor para el inmenso rebaño que era el Imperio Romano. Su reinado no sería una época de paz, sino una de desafíos constantes. Las guerras, la peste, la traición, todo ello lo empujaría a sus límites. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, Marco Aurelio abrazaría su destino. Utilizaría las herramientas de la filosofía para gobernar, transformando el poder en un servicio y el trono en un aula para la sabiduría. El emperador Reacio no solo había empuñado la púrpura, había infundido en ella una conciencia, y Roma, sin saberlo, había cambiado para siempre. Capítulo 4. Las guerras del norte. El filósofo tuvo que dejar el pergamino, para escribir con sangre la defensa de Roma. Con la amenaza parta en el este controlada, una nueva y más insidiosa crisis se gestaba en la frontera del norte. La peste antonina, traída por las legiones que regresaban de Oriente, había dejado a Roma herida y debilitada. Las ciudades se vaciaban a un ritmo alarmante, y la mano de obra para los campos de cultivo y el ejército se evaporaba. Las tribus germánicas del norte, los marcomanos y los cuados, que durante años habían observado las fronteras romanas, vieron en esta vulnerabilidad una oportunidad. Rompieron la paz y cruzaron el Danubio, una frontera que se había mantenido estable durante casi un siglo. Marco Aurelio, el emperador que soñaba con la paz y la filosofía, se vio obligado a convertirse en un general de guerra. Era el año 167 después de Cristo,
y el emperador, con su hermano y CEO regente Lucio Vero, se dirigió al norte. Pero la situación era catastrófica. Las legiones, diezmadas por la peste, estaban en un estado lamentable. Los cofres del imperio, que habían sido vaciados por la guerra en Oriente y la plaga, estaban casi vacíos. La situación era tan desesperada que Marco Aurelio, en un acto sin precedentes, subastó las joyas de la corona, los muebles del palacio imperial y hasta las piezas de arte más valiosas para financiar la guerra. Este gesto, una muestra de su compromiso con la supervivencia del imperio, lo ganó el respeto de sus soldados y del pueblo de Roma. La guerra contra los marcomanos, conocida como las guerras marcomanas, fue una prueba de resistencia y estrategia para Marco Aurelio. El filósofo tuvo que aprender a pensar como un estratega militar, a tomar decisiones de vida o muerte, a vivir en campamentos rudimentarios y a soportar el frío y las penurias de la frontera. Aunque no era un general de la talla de César, Marco Aurelio demostró ser un líder militar competente, y sobre todo, un comandante que se ganaba la lealtad de sus hombres. Dormía entre sus soldados, compartía sus raciones y no mostraba favoritismo. Era un hombre de deber, y ese deber ahora era defender el vasto cuerpo del imperio de las hordas bárbaras que lo asediaban. La primera fase de la guerra fue una serie de reveses para los romanos. Las tribus germánicas, con su ferocidad y su conocimiento del terreno, infligieron duras derrotas a las legiones romanas. El punto culminante de estos primeros años fue la derrota de Carnuntum, donde los marcomanos aplastaron a las legiones romanas, causando miles de bajas y sembrando el pánico en todo el imperio. Este revés fue una lección brutal para Marco Aurelio. La guerra no era un ejercicio de lógica, sino un asunto de vida o muerte. En medio de la guerra, el emperador se enfrentó a un nuevo y doloroso revés, la muerte de su hermano y CEO regente, Lucio Vero, en el año 169 después de Cristo. Lucio, que había regresado de la campaña parta como un héroe, sucumbió a la peste. La muerte de su hermano adoptivo no solo fue una tragedia personal para Marco Aurelio, sino que lo dejó como único emperador, cargando con el peso del imperio y la guerra en solitario. Sin embargo, su disciplina estoica le impidió sucumbir al dolor. En lugar de lamentarse, redobló sus esfuerzos, convencido de que su deber era más grande que su dolor personal. Marco Aurelio no solo luchó contra los bárbaros, sino también contra los elementos. Los inviernos eran gélidos y los veranos calurosos en el Danubio. Las legiones, agotadas por años de guerra y enfermedad, estaban al borde de la mutación. Pero el emperador, con su determinación férrea, las mantuvo unidas. Utilizó una combinación de diplomacia, para dividir a las tribus, y estrategia, para derrotarlas en el campo de batalla. En la batalla del Augaricio, un triunfo decisivo, sus legiones aplastaron a las fuerzas cuadas, una victoria que cambió el rumbo de la guerra. El punto más místico de la campaña ocurrió en el año 172 después de Cristo, en la batalla del Milagro de la Lluvia. Las fuerzas romanas, acorraladas por los cuados en un lugar sin agua y bajo un sol abrasador, estaban al borde del colapso. En un momento de desesperación, según las fuentes históricas, una lluvia torrencial cayó sobre las legiones, reponiendo sus fuerzas y permitiéndoles derrotar a sus enemigos. Este evento, que los cristianos atribuyeron a la oración de sus soldados y los romanos a la intervención de los dioses, se convirtió en una leyenda que cimentó el respeto de sus tropas y la fe del pueblo en su emperador. Las guerras del norte no fueron gloriosas para Marco Aurelio. No hubo grandes triunfos o botines de guerra. Fue una guerra de desgaste, una lucha por la supervivencia que duró casi una década. Pero el filósofo demostró ser un líder militar digno, un hombre que, aunque prefería la paz, estaba dispuesto a defender lo que consideraba sagrado. Había dejado el pergamino de la filosofía por la espada de Roma, y en el proceso, había escrito una de las páginas más heroicas y dolorosas de su vida. El hombre que soñaba con la virtud había demostrado que la virtud más alta, a veces, es la defensa de la civilización. El azote invisible de la peste había traído el azote visible de la guerra, y Marco Aurelio, el emperador filósofo, se había enfrentado a ambos con la misma estoica determinación. El campo de batalla era su nuevo hogar, y el sufrimiento, su nuevo maestro.
Capítulo 5. El azote invisible. Ni los bárbaros pudieron causar tanto terror como un enemigo que no tenía rostro. Mientras las legiones de Marco Aurelio se batían en la fría frontera del Danubio, un enemigo mucho más insidioso y letal se extendía por todo el imperio. La peste antonina, traída de Oriente por las tropas de su hermano Lucio Vero, no era una simple enfermedad, era una catástrofe que arrasaba con todo a su paso. Plinio el Joven, en sus cartas, ya había descrito la velocidad fulminante de la peste, pero la que asoló Roma bajo Marco Aurelio fue de una magnitud sin precedentes. Se estima que pudo haber matado a entre el 7% y el 10% de la población del Imperio Romano. En algunas ciudades, la cifra fue mucho mayor. Las calles se llenaron de muertos, y el hedor de los cuerpos sin enterrar se extendió por la metrópolis. El ejército, el pilar de la fuerza de Roma, fue diezmado, con miles de soldados muriendo en los campamentos antes de llegar al frente. La plaga fue la prueba definitiva para la filosofía estoica de Marco Aurelio. El emperador, que había sido entrenado para controlar su mente y aceptar lo que no podía cambiar, se enfrentó a un desafío que superaba cualquier lección que le hubieran dado sus tutores. En las batallas contra los bárbaros, al menos podía empuñar una espada, pero contra este enemigo invisible, el poder de su razón parecía inútil. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, Marco Aurelio redobló sus esfuerzos. Actuó con una serenidad y una determinación que asombraron a su pueblo. A diferencia de otros gobernantes que se habrían escondido en sus palacios, él permaneció en Roma, coordinando la respuesta a la crisis. Ordenó quemar las casas de los enfermos, estableció cuarentenas y proporcionó alimentos y medicinas a los más pobres. No huyó ni se lamentó. En su mente, este era su deber. No podía curar la enfermedad, pero podía gestionar el caos. El impacto de la peste no fue solo demográfico, sino también económico y social. La escasez de mano de obra en el campo llevó a una crisis agrícola, y la falta de soldados obligó a Roma a reclutar gladiadores, bandidos e incluso esclavos para llenar las filas de las legiones. La moral de la población se desmoronó. Los dioses parecían haber abandonado a Roma. Los rituales religiosos no funcionaban, y los filósofos y médicos no tenían respuestas. Las sectas místicas y los cultos orientales, que prometían salvación y consuelo, ganaron seguidores. Roma, que durante siglos se había sentido invencible, ahora se sentía vulnerable. En medio de esta oscuridad, la figura de Marco Aurelio se alzó como un faro de esperanza. No era un faro de falsas promesas, sino un faro de pragmatismo y resiliencia. El emperador, que no tenía cura para la plaga, ofreció a su pueblo algo mucho más valioso, un ejemplo de cómo vivir con dignidad ante la muerte. Sus acciones fueron un reflejo de las enseñanzas de Epicteto: no podemos controlar los eventos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. Mientras la muerte se llevaba a su hermano, a sus amigos y a su pueblo, Marco Aurelio no perdió la compostura. Se mantuvo firme, como una roca contra las olas de la desesperación. El azote invisible también afectó a la familia imperial. Se llevó a su hermano, Lucio Vero, en el 169 después de Cristo, y más tarde, a varios de sus propios hijos. Para un hombre que valoraba la familia y la tradición, estas pérdidas fueron golpes devastadores. Sin embargo, en sus escritos, que más tarde se conocerían como las Meditaciones, no se encuentra un rastro de autocompasión. En cambio, se encuentran palabras de consuelo y resignación, recordándose a sí mismo que todo en la vida es prestado y que debemos devolverlo con la misma serenidad con la que lo recibimos. A pesar de la plaga, el emperador no abandonó sus deberes. Continuó viajando a la frontera del Danubio para dirigir las guerras contra los bárbaros, una muestra de su compromiso férreo. No era un comandante que se quedaba en la seguridad de Roma mientras sus hombres morían de enfermedad y en el campo de batalla. Él compartía sus penurias. Esta cercanía a sus tropas, su disposición a sufrir con ellos, le valió una lealtad que pocos emperadores habían conocido. La plaga antonina fue, en muchos sentidos, el gran catalizador del reinado de Marco Aurelio.
Le demostró la fragilidad del mundo, la imposibilidad de controlar el destino y la necesidad de una fortaleza interior que no dependía de la riqueza o el poder. El emperador, que se había educado en la filosofía para encontrar la felicidad en la virtud, se vio obligado a aplicarla para sobrevivir a un infierno en la tierra. Las meditaciones, el diario que escribía para sí mismo, se llenaron de reflexiones sobre la brevedad de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la importancia de vivir cada día como si fuera el último. El azote invisible, más que la espada de los bárbaros, lo obligó a vivir su filosofía con una autenticidad brutal. En las noches más oscuras de Roma, mientras la peste azotaba la ciudad, el emperador encontraba luz en sus propias palabras, un eco silencioso de su conciencia que lo guiaba en medio del caos. Y en ese acto de escritura íntima, el emperador filósofo estaba creando, sin saberlo, la obra que lo inmortalizaría para siempre. Capítulo 6. El estoico en el trono. En las noches más oscuras de Roma, el emperador encontraba luz en sus propias palabras. En medio del caos de las guerras marcomanas y la devastación de la peste antonina, la vida de Marco Aurelio se transformó en una lucha constante. La guerra y la enfermedad eran amenazas externas que él enfrentaba con la razón y la disciplina, pero también había una batalla interna, una lucha por mantener la calma y la virtud en un mundo que se desmoronaba. Fue en este contexto de sufrimiento que Marco Aurelio, sin saberlo, creó la obra que lo inmortalizaría, las Meditaciones. No era un libro para ser publicado, era un diario, una serie de notas personales, un manual de vida que escribía para sí mismo, un recordatorio de cómo vivir, cómo pensar y cómo morir. Las Meditaciones no tienen una estructura formal. Son un conjunto de aforismos, reflexiones, citas de otros filósofos y recordatorios personales que Marco Aurelio escribió en sus ratos libres, a menudo en la soledad de su tienda de campaña en la frontera del Danubio. Las primeras líneas del libro, una lista de gratitudes hacia sus padres, tutores y amigos, revelan su profundo sentido de humildad y su reconocimiento de que no se había convertido en el hombre que era por su propia cuenta, sino gracias a las virtudes de los demás. A lo largo de la obra, la voz de Marco Aurelio se alza como la de un hombre que se enfrenta a sí mismo, que se regaña por sus fallos, que se recuerda que debe ser justo, bondadoso, valiente y humilde. El corazón de las Meditaciones es el estoicismo, la filosofía que había abrazado en su juventud. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la única cosa que realmente podía controlar era su mente. No tenemos poder sobre los eventos externos, pero sí sobre nuestra mente, escribía. Este principio era su ancla en la tormenta. Cuando las noticias de un revés militar o la muerte de un ser querido llegaban a su campamento, él no se dejaba llevar por la desesperación. En cambio, se retiraba a su tienda y escribía, analizando el evento a través de la lente de la razón. Se recordaba que la muerte es inevitable, que la vida es efímera y que el único propósito es actuar con virtud. En un mundo donde el poder imperial se asociaba con la autocracia y la indulgencia, las Meditaciones revelan a un emperador que luchaba por la moderación. Observa quién eres. No un tirano, ni un déspota, sino un hombre, se decía a sí mismo. A pesar de tener un poder absoluto, se imponía a sí mismo un código de conducta que pocos hombres libres seguirían. Se recordaba que debía ser paciente con la torpeza de los demás, que debía perdonar, que debía ser justo incluso con aquellos que lo odiaban. Su filosofía no era una excusa para la pasividad, sino una llamada a la acción. Era una filosofía del deber, de vivir cada día con un propósito, de contribuir al bien de la comunidad humana. Las Meditaciones también son un reflejo del agotamiento de Marco Aurelio. El emperador, que había sido preparado para gobernar en una era de paz, se encontró luchando en las fronteras durante la mayor parte de su reinado. El peso de la corona, las guerras constantes y la plaga invisible lo habían consumido. En sus escritos, se encuentran momentos de cansancio y resignación, un sentimiento de que la vida es una lucha interminable. Pero incluso en estos momentos de debilidad, no se permitía la autocompasión. En cambio, utilizaba la filosofía para elevarse por encima de su propio sufrimiento, recordándose que la vida es una obra de teatro y que su papel era el de actuar con virtud hasta el final.
La soledad fue un tema recurrente en sus escritos. A pesar de estar rodeado de consejeros, generales y el bullicio de la corte imperial, el emperador se sentía solo. Era un hombre de ideas en un mundo de acciones, un filósofo en el trono. Sus meditaciones eran su único compañero, el único lugar donde podía ser completamente honesto consigo mismo. Allí, en la intimidad de su tienda de campaña, podía explorar sus miedos, sus dudas y sus esperanzas sin el juicio de los demás. Las meditaciones, que nunca se publicaron en vida de Marco Aurelio, se convirtieron en un testamento espiritual. No eran un manual para gobernar, sino un manual para vivir. Y en ese sentido, su legado fue mucho más profundo que cualquier conquista militar. Las legiones que conquistaron el Danubio desaparecieron, pero las palabras que él escribió en la oscuridad de su tienda de campaña, en el fragor de la batalla, han perdurado por casi 2 milenios. Su obra es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de enfrentar la adversidad con serenidad y en la búsqueda constante de la virtud. El emperador que no deseaba gobernar se convirtió, a través de sus escritos, en el tutor de la humanidad. En las noches más oscuras de Roma, el emperador encontraba luz en sus propias palabras, una luz que aún hoy ilumina a aquellos que buscan un camino en un mundo de sombras. Capítulo 7. El sacrificio eterno. El hombre que lo tuvo todo, eligió vivir como si no tuviera nada. La vida de Marco Aurelio, desde su ascenso al trono, fue un testamento de sacrificio personal y deber inquebrantable. A diferencia de muchos emperadores que abrazaron el poder para satisfacer sus caprichos y ambiciones, Marco Aurelio lo veía como una carga, un deber sagrado que le exigía la renuncia constante a los placeres y a la comodidad. El filósofo que había estudiado las enseñanzas de los estoicos en la opulencia de la corte de Antonino Pío ahora las vivía en la cruda realidad de la guerra y la plaga. Su reinado, que duró casi 20 años, fue una larga y dolorosa lección sobre la naturaleza del poder, la virtud y el verdadero significado de ser un hombre. Desde el inicio de su feo reinado, Marco Aurelio demostró una generosidad inaudita. Aceptó compartir el poder con Lucio Vero, su hermano adoptivo, un acto que no era una simple formalidad, sino una delegación real de autoridad. Después de la muerte de Lucio, el peso del imperio recayó enteramente sobre sus hombros, pero la humildad de Marco no se desvaneció. Se negó a aceptar honores divinos en vida, una práctica común entre los emperadores, y se refería a sí mismo no como un dios, sino como un servidor del pueblo. Su gobierno fue un reflejo de su filosofía. La justicia y la compasión eran sus principales herramientas de poder. Promulgó leyes para proteger a los más vulnerables, como los esclavos, las viudas y los huérfanos. Se opuso a los juicios sumarios y abogó por la moderación en los castigos, creyendo firmemente que el propósito de la ley era la rehabilitación, no solo la venganza. En las meditaciones, su diario personal, Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el poder era efímero y que la verdadera riqueza residía en el carácter. Si quieres ser un hombre feliz, vive con poca ambición, escribía. Y vivió sus palabras. A pesar de que su cargo le daba acceso a una riqueza y un lujo incalculables, él eligió una vida de austeridad. Sus comidas eran sencillas, su ropa modesta y sus hábitos frugales. Se dice que a menudo dormía en el suelo, como un soldado, para mantenerse en contacto con las realidades de la vida. Esta disciplina no era un espectáculo para el público, era una práctica privada, un entrenamiento para su alma. Comprendía que el verdadero enemigo no eran los bárbaros o la peste, sino la indulgencia y la arrogancia. La mayor prueba de su sacrificio, sin embargo, fueron las constantes guerras en las fronteras. Durante gran parte de su reinado, Marco Aurelio pasó su tiempo en los campamentos del Danubio, lejos de la comodidad de Roma y de su familia. El emperador filósofo, que prefería el pergamino a la espada, se vio obligado a dirigir a sus legiones en una guerra de desgaste contra tribus feroces. Las condiciones eran brutales: inviernos helados, veranos sofocantes y la constante amenaza de emboscadas. En las noches más frías, mientras sus soldados temblaban, él se retiraba a su tienda para escribir, encontrando consuelo no en el calor del fuego,
sino en la calidez de la razón. Las páginas de sus meditaciones son un reflejo de esta lucha. En ellas, se recuerda que el sufrimiento es parte de la condición humana y que la verdadera victoria no es derrotar al enemigo, sino conquistar las propias emociones. El sacrificio de Marco Aurelio también fue una renuncia a la gloria personal. Aunque sus generales obtuvieron importantes victorias, él no las reclamó para sí mismo. Honró a sus comandantes, reconoció el valor de sus soldados y se mantuvo en un segundo plano, convencido de que su deber no era ser un héroe, sino un instrumento para el bien mayor del imperio. Esta humildad era algo que el Senado, acostumbrado a emperadores vanidosos, encontraba desconcertante. El hombre que había gobernado con más poder que cualquier otro en la historia, vivía como si no tuviera nada, y su vida entera se convirtió en un acto de renuncia. Cada victoria, cada ley, cada acto de gobierno parecía costarle una parte de su alma, una renuncia a su propia paz interior, a su verdadera vocación como filósofo. El mayor de sus sacrificios, sin embargo, fue el de su propia felicidad personal. A pesar de tener a una esposa y a muchos hijos, la mayoría de sus años de reinado los pasó en la lejana frontera, librando una guerra interminable. Vio cómo la plaga se llevaba a varios de sus hijos, y cómo el peso del poder y la guerra lo alejaban de su familia. El hombre que creía en el deber por encima de todo, sacrificó su vida familiar por el bien de un imperio. Y aunque las fuentes históricas lo describen como un hombre de profunda bondad, también era un hombre que se negaba a sí mismo los placeres de la vida. El sacrificio no era una opción para él, era la única forma de vivir en un mundo de caos. El sacrificio eterno de Marco Aurelio fue una demostración de que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la voluntad de servir. No era un tirano, sino un pastor. No era un conquistador, sino un guardián. Su vida fue un espejo de su filosofía, y su reinado, una prueba de que un hombre puede tenerlo todo y elegir vivir como si no tuviera nada, si solo es para servir a un bien mayor. Y en ese acto de renuncia, se inmortalizó no como un emperador, sino como un hombre que vivió por la virtud. Capítulo 8. El precio de la paternidad. El emperador podía domar a las legiones, pero no al hijo que heredaría su corona. A pesar de sus virtudes como gobernante, filósofo y estratega, el mayor de los fracasos de Marco Aurelio se gestó en el seno de su propia familia. El hombre que había gobernado con una sabiduría y una justicia inauditas, que había sacrificado su propia felicidad por el bien de un imperio, se enfrentó a un dilema que lo atormentaría hasta el final de sus días: el destino de su hijo y heredero, Cómodo. Marco Aurelio había tenido a muchos hijos con su esposa, Faustina la joven, a quien amaba profundamente a pesar de los rumores de infidelidad que circulaban en Roma. Sin embargo, la peste antonina y las enfermedades infantiles se habían cobrado un precio terrible. Varios de sus hijos, incluyendo a los gemelos que había concebido con Faustina, murieron en la infancia. Estas pérdidas fueron golpes devastadores para el emperador, que las procesaba en la soledad de sus meditaciones, recordándose a sí mismo que el dolor es una emoción que debemos controlar, no dejar que nos controle. Cada muerte era una prueba de su filosofía, una lección brutal sobre la fragilidad de la vida. A pesar de su dolor, él se mantenía firme, convencido de que su deber era más grande que su sufrimiento personal. El único hijo varón que sobrevivió a la infancia fue Cómodo. Nació en el año 161 después de Cristo, y su nacimiento fue motivo de gran celebración para el emperador. Marco Aurelio, que no tenía un heredero biológico directo, vio en su hijo la continuación de su linaje y la esperanza de un futuro para el imperio. Sin embargo, a medida que Cómodo crecía, las diferencias entre padre e hijo se hacían cada vez más evidentes. Mientras que Marco Aurelio era un hombre de disciplina, moderación y sabiduría, Cómodo era un joven de temperamento volátil, caprichoso y adicto a los placeres. Tenía una fascinación por los juegos de gladiadores, la caza y el espectáculo, y mostraba un desinterés total por la filosofía y las responsabilidades del gobierno. El dilema de Marco Aurelio era profundamente personal y político. Por un lado, su amor por su hijo era innegable. Había perdido a tantos hijos que el pensamiento de no tener un heredero biológico era insoportable.
Quería que Cómodo tuviera éxito, que fuera digno de la púrpura imperial. Por otro lado, la razón le decía que Cómodo no estaba preparado para el trono. El emperador se había educado bajo la tutela de los mejores filósofos de su tiempo, y él, a su vez, había intentado inculcarle a su hijo la misma disciplina y los mismos valores. Pero todos sus esfuerzos parecían inútiles. Cómodo se negaba a leer a los filósofos, a estudiar historia, a entender que el poder no era un privilegio, sino un deber. La decisión que tomó Marco Aurelio fue una de las más controvertidas de su reinado. Nombró a su hijo Ceo emperador a la edad de 16 años. El emperador filósofo, que había preferido compartir el poder con un hombre capaz como Lucio Vero, ahora se lo daba a un joven que no tenía la disciplina o la sabiduría para gobernar. Su decisión fue un acto de amor, y al mismo tiempo, un acto de desesperación. Quizás creía que, al darle la responsabilidad del poder, Cómodo maduraría, que la experiencia de gobernar lo transformaría. Quizás temía que, si no lo nombraba heredero, los generales de las legiones se rebelarían y que una nueva guerra civil estallaría. En su mente, su decisión era un sacrificio necesario para asegurar la paz en el imperio. El contraste entre padre e hijo se hizo dolorosamente evidente en los últimos años del reinado de Marco Aurelio. Mientras el emperador envejecía en los campamentos del Danubio, dirigiendo una guerra agotadora y escribiendo las últimas páginas de sus meditaciones, su hijo Cómodo permanecía en Roma, disfrutando de los placeres del poder. Las historias de sus excesos y de su comportamiento irresponsable llegaron a la frontera, y el corazón del emperador se entristecía. El hombre que había dedicado su vida a la virtud, veía cómo su propio hijo se hundía en el vicio. El precio de la paternidad para Marco Aurelio fue el de la incertidumbre. Había logrado dominar a los bárbaros, había resistido la plaga y había gobernado con justicia, pero no podía domar a su propio hijo. Sabía que la paz que había construido con tanto sacrificio, la prosperidad que había mantenido con tanto esfuerzo, podía desmoronarse en un instante bajo el reinado de Cómodo. Su dilema no era el de un gobernante, sino el de un padre, un hombre que tenía que elegir entre su amor por su hijo y su deber hacia su pueblo. En sus escritos, se encuentran reflexiones sobre la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de aceptar el destino, un reflejo de su resignación ante lo que estaba por venir. El emperador podía domar a las legiones, pero no podía cambiar la naturaleza de un hombre, ni siquiera la de su propio hijo. El sacrificio del emperador filósofo no terminaba con su vida, sino que se extendería al futuro del imperio, una herencia manchada por la tragedia de un amor paternal que no pudo encontrar la virtud. Capítulo 9. La última campaña. El emperador filósofo murió como vivió, entre la guerra y la sabiduría. A pesar de los reveses, de la plaga que había diezmado a su pueblo, de las guerras que habían agotado al imperio y del peso de la incertidumbre sobre su hijo, Marco Aurelio no cedió. El viejo emperador, con el cuerpo consumido por la enfermedad y el alma cansada de las guerras, se negó a retirarse a la tranquilidad de Roma. Su deber lo llamaba una vez más a la frontera del Danubio, donde las tribus germánicas, a pesar de sus derrotas, seguían siendo una amenaza constante. En el año 178 después de Cristo, Marco Aurelio, de 57 años, inició su última campaña. Era un hombre que había envejecido prematuramente, con el cabello canoso y el rostro surcado de arrugas que no eran de la edad, sino del cansancio. Su partida de Roma no fue un gran desfile triunfal. Fue un viaje sombrío, un reflejo del estado del imperio. El emperador sabía que esta podría ser su última campaña, pero no vaciló. Llevó consigo a su hijo, Cómodo, con la esperanza de que la experiencia de la guerra lo maduraría y le enseñaría la disciplina y la seriedad del poder. En los campamentos, Marco Aurelio no era el emperador o el filósofo, sino un general más, un soldado que compartía las mismas penurias que sus hombres. Dormía en el suelo, soportaba el frío y el calor y planeaba la estrategia con una mente lúcida y una voluntad férrea. En los últimos años de su vida, Marco Aurelio no solo luchó contra los bárbaros, sino también contra su propio cuerpo. Su salud se deterioraba rápidamente, y la fatiga lo consumía. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la enfermedad,
él la utilizaba como una oportunidad para aplicar su filosofía. En sus meditaciones, las últimas páginas del libro que escribía para sí mismo, se encuentran reflexiones sobre la inevitabilidad de la muerte. Se recordaba a sí mismo que la vida es un viaje corto, que el final es inevitable y que lo único que importa es vivir con virtud y aceptar el destino con serenidad. Para él, la muerte no era un final, sino un regreso a la naturaleza, una parte del ciclo universal de la vida. La guerra en el Danubio fue brutal y sangrienta. Las legiones de Marco Aurelio, a pesar de su experiencia y su disciplina, se enfrentaron a un enemigo feroz que luchaba con una desesperación salvaje. Sin embargo, el emperador, con su astucia, logró debilitar a las tribus, dividiéndolas y derrotándolas en pequeñas escaramuzas. Su objetivo no era la aniquilación total, sino la sumisión y la paz. Soñaba con crear nuevas provincias romanas en el norte, una idea que podría haber transformado la geografía del imperio. Pero este sueño nunca se haría realidad. En medio de la campaña, la salud de Marco Aurelio empeoró. La enfermedad, probablemente la misma plaga que había diezmado al imperio, se apoderó de él. Se retiró a su tienda, consciente de que su final estaba cerca. En sus últimos momentos, se negó a ver a su hijo, Cómodo, una señal de su profunda decepción y de su resignación ante el destino. Sabía que su obra, la obra de la paz y la justicia, podía desmoronarse en un instante bajo el reinado de su heredero. Su último acto de sabiduría fue el de dejar a Cómodo en el poder, una decisión que tomó para evitar una guerra civil que habría sido más devastadora que cualquier plaga o invasión. Para él, el bien del imperio estaba por encima de todo, incluso si el heredero no era digno. El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, en el campamento de Vindobona, la actual Viena, el emperador filósofo exhaló su último aliento. La noticia de su muerte fue recibida con un profundo luto en todo el imperio. Sus soldados, que lo habían seguido a través de la guerra y la enfermedad, lo lloraron. El Senado lo honró, y el pueblo de Roma lamentó la pérdida de un hombre que, a diferencia de muchos otros emperadores, había gobernado con justicia y bondad. El legado de Marco Aurelio, sin embargo, no fue un legado de conquistas o de grandes monumentos. Su mayor legado fue el de su propia vida, un ejemplo de cómo vivir con virtud en un mundo de caos. Murió como vivió, entre la guerra y la sabiduría, en la frontera de un imperio, en la oscuridad de una tienda de campaña, y en la intimidad de sus propias reflexiones. Había comenzado como el niño de oro en una era de paz, y terminó como el emperador filósofo en una era de guerra. El hombre que lo tuvo todo y lo sacrificó todo por el deber había llegado a su fin. Pero su muerte no fue el final de su historia. Su verdadero legado, su testamento espiritual, apenas comenzaba a vivir. El emperador había partido, pero el filósofo había nacido para la eternidad. Capítulo 10. El legado del filósofo. Marco Aurelio no conquistó el mundo con espadas, lo conquistó con pensamientos que aún hoy nos enseñan a vivir. La muerte del emperador en el año 180 después de Cristo marcó el final de la Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad que había durado casi 2 siglos. Pero su partida no fue el final de su legado, fue el inicio de su inmortalidad. El emperador había muerto, pero el filósofo había nacido para la eternidad, no por sus conquistas o sus monumentos, sino por una obra que nunca tuvo la intención de ser leída, sus meditaciones. Tras su muerte, el imperio, aunque todavía poderoso, entró en una era de turbulencia. Su hijo, Cómodo, el heredero que tanto le había preocupado, ascendió al trono. El joven, sin la disciplina o la sabiduría de su padre, se entregó a los excesos y la autocracia, llevando al imperio a un periodo de inestabilidad y decadencia. Las guerras en las fronteras se intensificaron, la economía se debilitó y la nobleza, cansada de su tiranía, conspiró para asesinarlo. La vida de Cómodo, un reinado de 12 años marcado por el caos y el despotismo, fue un doloroso contraste con el de su padre. El emperador filósofo había logrado dominar a los bárbaros, pero no pudo domar al hijo que heredaría su corona, y el precio de su paternidad fue la inestabilidad que siguió a su reinado. Sin embargo, a pesar de la decadencia de su heredero,
El verdadero testamento de Marco Aurelio no fue su legado político, sino su legado espiritual. Sus meditaciones, un diario íntimo que escribía para sí mismo en los campamentos del Danubio, se convirtió en una de las obras más importantes de la filosofía occidental. No era un tratado para el público, sino una conversación privada con su propia alma, un manual de vida para enfrentar las adversidades. Las primeras copias de su obra circularon entre sus allegados, y pronto, los principios estoicos que él había practicado en la soledad de su tienda de campaña se convirtieron en un faro para los que buscaban sabiduría en un mundo de caos. La obra de Marco Aurelio es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la fortaleza interior. Sus palabras, escritas hace casi 2 milenios, resuenan con una relevancia asombrosa en la actualidad. Nos enseña que la felicidad no se encuentra en la riqueza o la fama, sino en vivir en armonía con la naturaleza, en aceptar lo que no podemos cambiar y en actuar con virtud en cada momento de nuestra vida. Su filosofía es un antídoto contra la desesperación, un manual para la resiliencia en un mundo de incertidumbre. El legado de Marco Aurelio no se limitó a la filosofía. Aunque sus victorias militares fueron cruciales para la supervivencia del imperio, él no buscó la gloria. Renunció a los triunfos, a la fama, a los placeres y a los lujos, y se dedicó enteramente al deber. Se convirtió en un modelo de líder que no gobernaba con arrogancia, sino con humildad. Su reinado fue un ejemplo de cómo un hombre puede tener un poder absoluto y, sin embargo, elegir vivir con sencillez. Las leyes que promulgó para proteger a los más vulnerables, su compasión hacia los esclavos y su compromiso con la justicia, demostraron que el poder no debe ser una herramienta para la opresión, sino un vehículo para el bien común. La figura de Marco Aurelio, el emperador filósofo, se alza como un faro de esperanza en la historia. Fue un hombre que vivió una vida de contraste, un gobernante de un imperio vasto y poderoso que se sentía solo, un filósofo que prefería la paz pero que se vio obligado a luchar en guerras interminables, un padre que no pudo salvar a su hijo del vicio. Pero a pesar de sus tragedias personales y de las dificultades de su reinado, él se mantuvo firme, un estoico en el trono que enfrentó el caos con una serenidad que pocos hombres han conocido. Su legado no fue el de un imperio, que eventualmente caería, sino el de una conciencia que perduraría a través de los siglos. Sus meditaciones, un testamento de su vida, nos recuerdan que la verdadera conquista no es la de un territorio, sino la de uno mismo. Marco Aurelio no conquistó el mundo con espadas, lo conquistó con pensamientos que aún hoy nos enseñan a vivir. Su vida es una prueba de que la virtud, la sabiduría y la humildad son las únicas coronas que verdaderamente importan. Y en el eco de sus palabras, el emperador filósofo nos dejó el regalo más grande, el mapa para encontrar la paz en el caos, la luz en la oscuridad y el propósito en la vida. En un mundo de excesos y de ambiciones desmedidas, la vida de Marco Aurelio se alza como un faro de luz. No fue el emperador más glorioso, ni el más victorioso, pero sí el más humano. Su filosofía no era una mera teoría, sino una disciplina que aplicaba a su vida diaria. Nos enseñó que la verdadera libertad no es la de hacer lo que queremos, sino la de tener el control sobre nuestros propios pensamientos y emociones. Nos recordó que la vida es corta y que la muerte es inevitable, pero que podemos encontrar un propósito en el servicio y en la búsqueda de la virtud. El gran legado de Marco Aurelio no es el de un conquistador, sino el de un pensador. Sus meditaciones son un mapa para el alma, una guía para la autodisciplina y el autoconocimiento. Nos invitan a mirar hacia adentro, a encontrar la calma en medio del caos y a vivir cada día como si fuera el último, con propósito y con gratitud. En última instancia, la vida de Marco Aurelio nos enseña que el poder más grande no es el que se tiene sobre los demás, sino el que se tiene sobre uno mismo. Su vida fue un testimonio de que un hombre puede tenerlo todo y, aun así, elegir vivir como si no tuviera nada, si solo es para servir a la virtud y al bien de la humanidad. Su eco inmortal no es el de un emperador, sino el de un filósofo que nos enseñó a vivir. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Agradecería mucho que dejaseis vuestro like y un comentario,
para seguir creciendo este canal y que las historias mejoren cada vez más. Ya por último, os deseo un plácido sueño. Hasta la próxima, soñadores.